Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Pintor, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas, analista político y también militante. Vamos a estar hablando ahora sobre una cuestión que tiene que ver con la economía a nivel mundial, el sistema capitalista en crisis y el fenómeno que implica el coronavirus como un fenómeno, como dije, en términos biológicos y sociales. Se está dando una increíble y nota ruptura del sistema político capitalista y mercantilista como lo conocemos a nivel mundial, producto de la irrupción del coronavirus como una pandemia y un fenómeno sin precedentes, que es uno más de la historia mundial, pero que a nivel doméstico, en cuanto a nuestro país, nuestra provincia, es algo sin precedentes. Se trata justamente de una cuestión que tiene que ver profundamente con una disrupción y un agotamiento del modelo capitalista, como mencionamos, producto de el fuerte embate que está dando el coronavirus como una pandemia en los países considerados como centralistas, en países potencias como en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, países como el caso de España, el caso de Italia, el caso de Francia, países como China, donde fue el foco donde se propagó el virus, y también el caso de Rusia. Países que con una economía y un orden político de corte liberal, neoliberal, socialdemócrata, han sido países que han tenido un golpe constante y profundo con el saldo de grandes víctimas que viene dejando y que continúa dejando el coronavirus. Esto se trata justamente de una disruptura y provoca una gran crisis en los sistemas políticos económicos en cuanto a sus economías planificadas en un sentido político totalmente ligado hacia el mercado. Este coronavirus como un virus justamente genera dentro de una lógica similar a la que genera la lógica del neoliberalismo como una corriente política totalmente marcada bajo un profundo individualismo y un profundo sálvese quien pueda que queda en manos, en este caso, del mercado. Pero el mercado no continúa siendo el salvador de siempre ni de las películas que muestran los americanos, sino todo lo contrario. Está generando una gran crisis y los líderes mundiales no encuentran una respuesta ante esta situación. Tal es el caso como Tal es el caso de las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que justamente ha dicho antes de que el virus comience a hacer estragos en su país, y vaya si lo fue, porque en este caso ciudades importantes, emblemáticas del mundo, como el caso de Nueva York, está teniendo un saldo de 100.000 muertos, que va a dejar justamente más cifras de acuerdo a los meses que siguen y que han sido pronosticadas. Trump en su discurso continúa diciendo que alrededor del virus se trata de justamente un virus que es forastero, que es extranjero. Vaya casualidad que tiene que ver con un discurso típico de un gobierno autoritario y en este caso, si bien se disfraza en términos democráticos, también es un signo claro de un autoritarismo y un totalitarismo claro el de Donald Trump al decir que se trata de la culpa del otro, que el extranjero tiene que ver por los contagios del coronavirus que están causando. Y vaya connotación importante, ya que en situaciones de crisis generalmente se generan este tipo de discursos con un fuerte cargo y sesgo racista y xenófobo en muchas situaciones, con lo cual el capitalismo en este gran y profundo general y hecho de crisis está causando que se empiece a propagar en la sociedad discursos de este tipo. Y esto es claro porque debemos pensar que, a diferencia de las crisis económicas y financieras, por ejemplo en el 2008, que fue la última importante, en este caso no hay un fenómeno político ni un fenómeno económico ni financiero que el cual determine una crisis global, sino que en este caso se trata de un virus que azota el cuerpo humano, que quita la energía al cuerpo humano, que justamente es el que genera y es un promotor del capital humano, que es importante para el trabajo de acuerdo al sistema económico. Con lo cual lo impredecible se vuelve amigo y se sujeta a lo inevitable. El capitalismo se encuentra en una gran crisis, en este caso las economías en plena crisis suelen justamente generar procesos de contracción, generar políticas y medidas restrictivas, generar fuertes recortes y ajustes al gasto público, considerado para nosotros de un punto de vista social y de bienestar como una inversión pública, con lo cual no es lo importante ni lo prescindible y no lo estuvo siendo en la respuesta y en la reacción de muchos gobiernos, como en el caso de Italia, siendo uno de los países que mayor cifra de muertos y contagios tiene de coronavirus, no han generado una medida de cuarentena anticipatoria y que pueda resguardar los derechos de las personas y también los más vulnerables. Distinto es el caso, con lo cual
mientras el mundo debate un nuevo tipo de orden y un nuevo tipo de pensamiento político y de orden económico, casos como el de Argentina, con un signo y un gobierno peronista en la conducción política de Alberto Fernández, tomó totalmente las riendas en otro sentido, anticipándose a lo que iba a ser grandes números de infectados y también de muertos que podría haber tenido nuestro país, teniendo en cuenta el gran desarrollo y el gran despliegue territorial que tenemos en nuestra nación. Ha tomado una serie de políticas que han tenido que ver con la presencia fuerte de un Estado como articulador y actor central en cuanto a las lógicas de poder con respecto a los sistemas políticos y por otra parte al empresariado, que es justamente el punto en donde continuamos todavía teniendo un gran enfrentamiento y grandes luchas de poder, que en motivo de esto ha podido generar políticas que tengan que ver principalmente con la ayuda y la asistencia a las clases vulnerables, a los beneficiarios de programas sociales y asistencia, también a los trabajadores y por otro lado a fuertes incentivos crediticios y fiscales a el circuito productivo y también grandes alivios a las cargas tributarias hacia los mismos. Mientras pensamos por un lado que el sistema capitalista se encuentra en una grave crisis y en un declive que podemos pensar puede o no ser relativo, la sociedad misma no está preparada para estas situaciones, los gobiernos tampoco, no existe un libro ni una guía que justamente determine cómo actuar entre estas situaciones, con lo cual debemos en los próximos meses y años justamente que siguen poder hacernos una idea y acostumbrarnos a este tipo de situaciones y poder pensar en algo importante, que es justamente el valor profundo, humano y arraigado y filosófico de la solidaridad. Debemos pensar desde los políticos y también desde la política en la solidaridad como un pilar fundamental, como un pilar y una viga de la reconstrucción del país, en este caso, como lo ha mencionado el presidente Alberto Fernández en su campaña y hoy como presidente de la Nación, como lo tiene en cuenta la serie de gobernadores que también han generado medidas importantes, en el caso de La Rioja como nuestro gobernador Ricardo Quintela, quien ha promovido medidas importantes que tienen que ver con este sentido y con esta línea profunda y filosófica de elegir la vida antes de la economía y antes que todo. Mientras el mundo y los países centrales discuten qué medidas seguir utilizando y cómo poder resguardar y evitar el mayor número posible de muertos, en países como el nuestro, como Argentina, justamente estamos entendiendo que una organización y una reconstrucción y una unión nacional es posible si tenemos en cuenta la palabra y el valor y también la vocación y la articulación social posible de ser mejores bajo la palabra y bajo la mirada de una profunda humanidad enmarcada en el discurso y enmarcada en la decisión política que tiene como principal estandarte la solidaridad. Antes de finalizar, quisiera despedirme con unas palabras bastante importantes en estos momentos, de lo cual debemos tener la mayor justamente fortaleza posible. Es algo que he leído hoy en día y que lo cual me resulta muy importante a tener en cuenta. Encontré una frase importante que justamente proviene de un proverbio chino, da la casualidad justamente de donde viene el problema, pero también pueden venir las posibles soluciones y también palabras que sean de motivo y aliento para afrontar esta situación. Las palabras son las siguientes: somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol y flores del mismo jardín. Son palabras bastante reflexivas y alusivas con las cuales me quiero despedir con este video, mandando un saludo y por esta vez hablamos en un término genérico de la situación económica como viene a nivel mundial, pero en los próximos videos vamos a tratar con profundidad otros temas que tienen que ver ante esta situación de pandemia. Así que muchas gracias, que tengan buenas noches, tengan buenos días, buenas tardes.